Bienvenidos a Fuera de la Página, el podcast donde hablamos sobre psicología y libros. Soy Mónica Borghetti. En el episodio de hoy hablaremos de un libro llamado How It Feels to Float, de Elena Fox. La historia trata sobre Vis, una chica que está tratando de sobrellevar la muerte de su padre y las dificultades relacionadas con su salud mental, mientras intenta seguir adelante en un mundo que muchas veces se le hace abrumador. A través de lo que piensa y siente, la historia nos hace reflexionar sobre los temas como la ansiedad, el duelo y la búsqueda de la propia identidad. Conmigo están Romina Cristian, Macarena Delgado y Santiago Fernández, los cuales estarán platicando con nosotros este episodio. Analizaremos acá a detalle cada uno de los personajes principales y mucho más. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestra protagonista? Me gusta la idea, pero primero que nada tengo que decir que parece que Vis es dos personas. Una que está con sus amigos, su familia, la escuela, y otra que es cuando está sola. No sé si soy yo o alguien más también siente eso. Sí, justo yo lo veo como si Vis tuviera dos versiones. Una externa, que justo la que comentas, de que pues da a entender como que al entorno que la rodea. Y la interna, que es cuando ella justo entra como entre estas crisis, como pensamientos intrusivos que le empiezan a generar pues demasiada ansiedad. Sí, exacto. Su versión externa se presenta como un personaje que tiene pues toda su vida en orden, ¿no? O sea, siempre trae una buena vestimenta, tiene amigos desde mucho tiempo, en el colegio le va bien en las clases, su clase favorita es inglés, estudia para sus exámenes y siempre está como ahí para su familia, pero en ciertos momentos también vemos como la personalidad interna, que es la que sobrepiensa, tiene estos pensamientos suicidas como cuando se paran las vías del tren y pues ve y habla a su papá que ya murió y se encuentra como en este estado de trance cuando pasa todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿se podrá decir que hablar con su papá sería como una clase de mecanismo de defensa para ella? Pues yo lo veo como un conjunto de mecanismos de defensa. Uno podría ser pues la negación al duelo. Al final pues ella tiene estas alucinaciones de ver a su papá, aunque falleció desde que ella tenía 7 años y ahorita pues ella ya está en una edad más avanzada. También el de disociación, porque pues al parecer como que está tratando de pues evadir todos estos pensamientos y que no la dejan pues con este dolor emocional tan intenso. O sea, yo veo a Vis como que justo lo que hablaba de la versión externa es de que aparenta de que todo está bien con su mamá, con sus amigos, con sus hermanos gemelos, pero internamente pues lleva un dolor muy, muy fuerte y pues son los mecanismos de defensa que utiliza. Sí, justamente también en eso quería mencionar el hecho de cómo Vis habla con el mar y con las olas, como si estuviera desahogándose con un amigo, como esta pues se convirtió en una ilusión simbólica para ella y se convierte en pues sí, en una necesidad de cómo sacar lo que ella tiene con las olas y el mar. Justo eso que mencionas, Santi, yo creo que Vis no ve al mar simplemente como pues agua y olas y así, o sea, lo ve como un contenedor emocional donde habla con él, expresa lo que siente, los pensamientos que siente, que al final pues yo sí los veo grave porque justo como mencionabas, Moni, o sea, habla sobre pensamientos suicidas. Y digo, el hecho de que ella se acerque, como se exponga como estas situaciones de acercarse a las vías del tren, pues ya lo veo algo grave, no sé qué piensen. Sí, y justo como que el mar también está como en sus momentos más importantes. Igual no estoy muy segura, pero también menciona que su papá aparece mucho cuando está pasando estos momentos intensos que están muy relacionados con el mar, o sea, en la playa cuando casi se ahoga y la rescatan, o cuando está en la fogata justamente en la playa y sufre este momento como de abuso de parte de Tim, como que siempre se presenta el mar y su papá en los momentos más intensos de su vida. Yo creería que justo pues Vis utiliza, o sea, agarra esta figura de seguridad que era su papá para ella, justo cuando suceden estas situaciones pues de crisis. Y bueno, yo creo que es justo por eso el que el papá aparece como que cuando ella empieza a sentir demasiada ansiedad.
y pues son momentos donde la realidad es tan fuerte que necesita desconectarse un poco para no colapsar emocionalmente, que va ligado con lo que les decía de la disociación. Sí, bueno, ¿les parece, siguiendo con cómo Vis maneja la montaña rusa de emociones que siente? ¿Qué les parece si ahora hablamos sobre la persona que, a pesar de la distancia, ella siempre lo siente cercano, su papá? Sí, claro, pues, una figura muy importante en su vida que pues fue arrebatado pues a muy corta edad, pero eso no detuvo a que su papá siempre estuviera presente en su vida cuando más lo necesitaba. Aunque haya sido a base de una ilusión, digo, su papá siempre parecía de una manera reconfortante y atento hacia la situación del problema que tenía Vis. Sí, justo, su papá siempre está en esos momentos más difíciles de su vida, a pesar de no estar presente. Pero pues siento que también es importante mencionar que a veces, a pesar de que estuviera ahí, no es como que decía algo para mejorar la situación, ¿no? O sea, hay veces que ella le quería preguntar cosas o quería hablar con él y él se aventaba historias de cómo conoció a su mamá, de qué sintió cuando nació ella, que pues realmente no tiene nada que ver, pero no sabemos si también eso le ayuda a ella como a dejar de pensar en lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Sí, justo, bueno, para seguirles dando más contexto, digo, al final en los siguientes episodios les seguiremos hablando del papá y de la mamá y de los otros personajes, pero hay otro personaje muy importante en la vida de Vis, que es su mejor amiga Grace, que también ha tenido demasiada importancia en su vida. No sé, Romy, si quieras como platicarnos más sobre eso. Claro, y como tú decías, no hay que dejar de lado que su amistad con Grace es uno de sus pilares sociales, siendo que ella es su mejor amiga desde hace mucho tiempo. Ella la considera como su salvavidas, aunque últimamente Vis ha estado como flotando en dirección contraria a la que su amiga ha estado. Justo, bueno, como hablando de eso, en el libro mencionan que, bueno, Grace también ha llevado una vida complicada. Ella vive con su mamá y su padrastro, que son unos workaholics, o sea, están obsesionados con el trabajo, por lo que pasa mucho tiempo sola, y su papá, pues al final vive en otra ciudad, al parecer. Entonces, y a pesar de eso, ella siempre ha sido colaboradora y afectuosa con Vis. Digo, al final ahí tuvieron una situación de un beso que, digo, yo creo que continuando con el libro pues podremos saber más, pero es un pequeño spoiler. Pero aún así, como que la relación de Vis y Grace pues es como que muy unida, pero llega a haber como cierta tensión después de este suceso, y es ahí donde Vis empieza a sentir como demasiada inestabilidad en sus amistades. No sé qué piensas. Y justo, si puedo decir algo antes. Sí. También pasa cuando pasa que se inventaron que supuestamente pues tuvo relaciones con Tim en la playa, y le deja de hablar todo su grupo, y especialmente pues también Grace, y vemos cómo entra como en un estado de depresión, de no salir de su cama, no comer, no bañarse, y todo como si realmente fuera como lo que la mantiene siguiendo en su vida, ¿no? Sí, como a flote, ¿no? Sí, y ahora hablando emocionalmente de Grace, pues Grace es bastante estable. Generalmente la vemos alegre y tranquila, y pues cuando se lleva por el triste por esto de la separación, pues en realidad es una reacción bastante normal, una emoción bastante considerada pues a lo que está viviendo. Podría decirse que Grace pues funciona como un personaje muy estable a la situación, incluso la relación que ella tiene con Vis. Sí, y justamente va a ser muy interesante ver cómo prosigue el libro, porque lo último que leímos fue que mandaron a Grace a vivir con su papá, que vive a 4 horas de donde vive Vis, y que no se pueden hablar, no mensajes, no mails, no cartas, nada, no puede haber comunicación. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue Vis, si realmente se va a poder seguir adelante, o si justo, hablando de un nuevo personaje, se va a acercar más a Jasper y va a suceder algo al respecto. Sí, porque bueno, no todo se queda ahí. Ahora, ¿qué opinamos del nuevo amigo de Vis que entró a su vida para darle como un apoyo emocional que tal vez no pensó esperar encontrarse en alguien como él, y que le llegó justo a tiempo?
Fíjense que a mí me parece interesante cómo Vis al final pues no buscaba activamente este apoyo, sin embargo, o sea, este apoyo por parte de Jasper, que lo acaba de mencionar Moni, pero realmente pues lo necesitaba. Al final Jasper pues no la invadía, no intentaba arreglarla, pues por la situación que ella estaba pasando, y simplemente la acompañaba. Que esto siento que permitió a Vis empezar a confiar otra vez como en alguien real, porque pues al final al que le hablaba y le, aparte del mar, sus pensamientos, sus emociones, era su padre, pero pues no deja de ser una alucinación y no deja de ser algo que no es pues lo ideal. Digo, al final es un duelo no resuelto, claramente, y pues justo como Jasper, pues al final no es una construcción mental como lo es su papá, y eso pues creo que viene a ayudarla, ¿no? Sí. Sí, justo como lo decías, Jasper aparece como un chico casual así inesperado, y Vis justamente empieza a sentir como atracción hacia él, ya que muestra interés en la clase de inglés, que justamente es la favorita de Vis, y la salvó el día de la playa cuando casi se ahoga en el mar, y después de eso nunca volvieron a hablar, entonces no sabemos ahora qué va a pasar. Sí, y pues se ve que va a ser alguien muy importante y que va a tener gran impacto en la vida de Vis, así que pues hay que estar muy atentos a lo que sigue del libro y a los siguientes capítulos del podcast para poder discutirlo. En este episodio hablamos sobre cómo How It Feels to Float nos muestra el mundo interno de Vis y la diferencia entre la imagen que proyecta hacia los demás y lo que vive emocionalmente por dentro. Analizamos cómo enfrenta el duelo por la muerte de su papá, los posibles mecanismos de defensa que utiliza, como la disociación, y cómo figuras importantes en su vida como su papá, Grace y Jasper influyen en su estabilidad emocional y en su forma de relacionarse con la realidad. En general, pues vimos mucha historia que nos permite entender un poquito más la complejidad de la salud mental de Vis y abre muchas preguntas que seguirán pasando sobre su identidad y sus vínculos a lo largo del libro. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. A todos nosotros nos encantó darles nuestras perspectivas psicológicas acerca de lo que va de la historia de Vis. Quedan al tanto y esperen ver más capítulos para descubrir cuál es el desenlace de nuestra historia. Gracias. Gracias.